gustaría comenzar esta noche de fe, esperanza y amor haciéndote una pregunta importante, la cual está apareciendo en tu pantalla. Te invito a que lo reflexiones conmigo mientras damos lectura a esta interrogante, esta incógnita que creo que es importante que nosotros también nos la hagamos, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿te has desgastado esperando algo que parece nunca llegar? Y yo creo que todos en algún punto nos hemos desgastado, nos hemos cansado esperando una respuesta y que parece que no sucede nada. Parece que como si las cosas estuvieran ocurriendo en cámara lenta o como si ese reloj estuviera sonando tic, toc, tic, así, de una manera que literalmente estuviéramos congelados en el tiempo, atorados entre dos pisos y así parece que estamos desgastándonos por algo que no tiene el resultado o la respuesta que nosotros tanto queríamos. Y mira, si tú estás aquí y tal vez te encuentras en la etapa de la preparatoria y estás a punto de saltar a la universidad, tal vez has estado desgastándote por tener una buena calificación, por tener un buen promedio, estás ahí en ese grupo de compañeros, ya sabes cómo son todas las preparatorias, donde se hacen los grupos de amigos que se llevan mejor, los grupos de amigos que como que son un poquito más introvertidos, que no se relacionan mucho, hay hasta diferentes bandas dentro del salón, ¿no? Y en alguna ocasión dice el maestro, el encargado, que tienen que hacer equipo para presentar un proyecto, un trabajo, y tú notas esa tensión porque dices, es que esto no va a funcionar y te desgastas, el trabajo no sale como quisieras, sabes que eso va a afectar el próximo paso que va hacia la universidad y hay un tema de desgaste si tú estás en ese episodio de la vida. Tal vez tú ahora ya estás a punto de entrar directamente a la universidad y te esfuerzas y estudias y descargas todo ese tipo de plataformas para poder entrar en esa universidad. Tus papás te han dicho, nosotros no podemos pagar una universidad privada, así que necesitas forzosamente prepararte para entrar a esa universidad pública. Y te sientes estresado porque estudias, lo intentas una y otra vez, y un año y otro año, y no hay respuesta. Estás desgastándote por algo que parece que nunca va a llegar. Avancemos en el tiempo. Ahora ya terminaste esa carrera, terminaste esos estudios y dices, bueno, yo creo que con esto es suficiente para tener un buen trabajo y te topas con una pared una vez más. Resulta que terminaste esa carrera que tanto querías esperando que tuvieras una holgura tal vez económica, que las cosas vinieran a mejor, pero no. Nos topamos una vez más con un tema de estrés, ahora buscando un trabajo estable, buscando un lugar para crecer, buscando relaciones saludables y parece que encuentras todo lo opuesto y uno se está desgastando por buscar, por poner currículums y una vez más estamos desgastándonos esperando algo que parece que nunca va a llegar, saltando de un trabajo en otro trabajo, sin algo de tranquilidad. Ahora, fíjate cómo son los escenarios, ¿no? Las temporadas de la vida. Ahora ya tienes un trabajo estable, tienes un lugar en donde estás creciendo económicamente, pero te topas ahora con esa incógnita de cuál es el sentido de la vida. Si las relaciones que tienes son sanas, si realmente estás caminando a un lugar indicado en donde puedes crecer, quieres tú echar raíces en una relación significativa con tal vez tu novio o tu novia y hay muchas dudas, hay muchas preguntas, hay algo de fricción y no sabes cómo reaccionar. Ahora estás casado y luchas con ese detalle de una mala comunicación, luchas con ese problema de saber si efectivamente las cosas andan bien o de reconocer cuando el otro se equivoca o cuando tú te equivocas y hay un desgaste y llegas a pensar, ¿realmente va a cambiar él? ¿O realmente yo tengo que cambiar? Y estamos otra vez atascados entre dos pisos, estamos desgastados esperando algo que parece que nunca va a llegar. Yo creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión que nos hemos sentido en esa sala de espera de Dios. Y en las salas de espera hay una frase que dice que la sala de espera desespera, y sí, ahí es cuando justo estamos esperando los resultados de ese estudio de laboratorio, estamos esperando que nos lleguen con ese diagnóstico final, pues realmente parece que el tiempo corre en cámara lenta y nos damos cuenta que somos una sociedad y una generación altamente impaciente.
nos desgastamos. Y yo sé que en algunas de estas ocasiones hemos dicho esta frase: no está funcionando. No está funcionando, lo intento, no veo nada claro, me esfuerzo y parece que solamente me desgasto porque no hay una respuesta, o por lo menos la respuesta que yo estoy esperando. Y el problema es que muchas veces sucede lo mismo con Dios. En alguna ocasión le decimos a Dios que quisiéramos que las cosas en casa fueran mejor y parece que no hay respuesta como nosotros quisiéramos. Las cosas en casa empeoran, quisiéramos tener relaciones más saludables y parece que todo se empieza a desmoronar. ¿Cómo nos sentimos ante esta situación? Le pedimos a Dios que restaure algunas cosas que se han roto en el pasado y parece que somos nosotros arqueólogos porque nos encanta volver a traer esas cosas de antes al presente. No está funcionando y nos sentimos muy abrumados. Y hay estaciones de la vida en las cuales parece, y digo parece porque quiero que entiendas esta frase, parece que Dios está guardando silencio. Todo apunta a eso. Creemos que Dios está guardando silencio y como en la sala de espera de Dios, también nosotros nos desesperamos. Así que mi pregunta es, ¿cómo se siente? Tú has estado en esa sala de espera. Yo muchas veces he estado en esa sala de espera. Al no ver una respuesta que yo quisiera, al sentirme tan abrumado, al sentirme tan enojado, ¿cómo se siente? Respondámoslo juntos. Muchas veces hay incertidumbre, a veces reaccionamos con enojo. También hay ese tipo de situaciones que nos generan malestar. Cuando acuerdas, comienzas a darte cuenta que te estás bañando y de repente caen algunos mechones de cabello por el mismo estrés, por esa condición. Empieza a aparecer algo de más acné, comenzamos con problemas gastrointestinales y parece que estamos en una bola de nieve de malas noticias y nos abrumamos, nos enojamos y el asunto es que muchas veces no sabemos canalizar ese tipo de situaciones. No las sabemos canalizar y comenzamos a buscar culpables y queremos hacer todas las cosas en nuestras propias fuerzas y hasta que nuestras propias fuerzas no son suficientes, decimos esto: será lo que Dios diga, ¿no? Como si fuera un último recurso en este aspecto, ¿no? Pero necesita ser el primer recurso. ¿Cómo se siente? Quiero que te regreses a ese pasado tal vez doloroso o a este presente que aún no tiene un detalle de certeza y que juntos reflexionemos en esto. Y mira, aquí hay un escrito bien interesante, es el Salmo número 42. Algunos estudiosos dicen que lo han escrito los hijos de Core. En este caso, particularmente, se cree también que lo pudo haber escrito el rey David. El rey David cuando estaba huyendo de Jerusalén. Y mira este que parece un poema de esos descarnados. Mira cómo lo dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me preguntan a todas horas: hey, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Fíjate nada más, ¿no? ¿Se te hace algo parecido a nuestro presente? A mí sí, por supuesto. Hay ocasiones en las cuales las noches parecen que son nuestros peores enemigos porque nos llenamos de tantos pensamientos, de tantas cosas que no nos permiten avanzar y en consecuencia no estamos viviendo más ligeros, no estamos depositando en Dios nuestras cargas, porque sabes, ahí hay un punto bien importante. Normalmente Dios quiere que las cosas sean simples en nuestras vidas. A ver, ¿cómo está eso? ¿No? Sí, Dios quiere que las cosas sean simples en nuestras vidas. Dios no quiere que vivamos con ese exceso de pasado, con ese exceso de peso. Dios nos dice que tenemos que perdonar. Dios nos dice que tenemos que soltar, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Él nos invita a restaurar relaciones, pero a nosotros nos encanta hacer las cosas complicadas. Nos encanta guardar rencores, nos encanta guardar culpa, nos encanta guardar ira y con Dios las cosas no funcionan de esa manera porque no estamos diseñados para estar llevando eso todos los días
de nuestras vidas. Y tú y yo no estamos diseñados ¿para qué? Para que nuestro pan de día y de noche sean las lágrimas, para que nuestro pan de día y de noche sea ese llanto, para que nos sintamos abrumados, porque al final del día nuestro cuerpo termina pasándonos la factura y como ese vehículo que se prenden los testigos cuando algo no está bien, terminamos enfermos, terminamos con una cuestión de desgaste emocional y ese nunca había sido el plan. Y fíjate, esto no es un tema nuevo. Y Dios sabía efectivamente que nosotros somos especialistas en complicar las cosas cuando Él quiere que vivamos de una manera más simple. Cuando ve a sus amigos, a los discípulos que están preocupados por el trabajo, por el día de mañana, por las personas, por el qué dirán, Dios les invita y les dice que no tienen que afanarse, que no tienen que preocuparse, que cada día tiene su propio afán. Y eso es algo importante en lo que tenemos que descansar. Pero quiero que nosotros entendamos una cosa. Quiero que necesitemos, que más bien entendamos que necesitamos aprender a interpretar ese aparente silencio de Dios. Tenemos que aprender, ¿es duro? Sí, porque a veces no es la respuesta que esperamos, porque estamos acostumbrados a estar en una generación de sopa instantánea, estamos acostumbrados a ir en exceso de velocidad. Hoy justamente que veníamos de Tequisquiapan acá para Querétaro, veníamos en la carretera, en la Cuesta China, en la 57, venía un vehículo, un Golf de esos que tienen turbo y venía desde la de baja, se venía rebasando y se nos metía y de repente pasaba un coche, se volvía a ir a la de baja, se ponía enfrente y yo decía, pero qué tremendo, ¿qué no piensa que incluso puede causar un accidente y nos puede ir mal a todos nosotros por una persona que está viajando a exceso de velocidad, rebasando, metiéndose? Pero yo entendía que muchas veces hemos vivido así. Yo he vivido así. Seguramente tú también has vivido así. Atropellando a algunas personas, atropellando algunas relaciones, atropellando e incluso lastimando a alguien más, atropellando una fe. No permitimos que crezca esa fe. Estamos viajando en un exceso de velocidad. Estamos viajando sin pensar en las consecuencias de nuestras decisiones, que esas decisiones tarde o temprano aparecen en nuestro presente. Pero a lo que voy es que necesitamos poner freno. Necesitamos bajarle de quinta a segunda o a primera y aprender a interpretar esas comas, porque son comas, ¿eh? Nosotros a veces cuando no hay una respuesta que nos favorezca, creemos que Dios puso un punto final. Creemos que ese punto es literalmente lo último y no hay nada más. Y Dios muchas veces nos dice, hey, no es un punto, es una coma o es un punto y aparte, pero no es un punto final, porque tiene un propósito, porque déjame decirlo de esta manera, no podemos confiar en Dios si no conocemos a Dios. Ese es el gran problema. ¿Cómo vamos a confiar en Dios si no le conocemos? Y por eso es tan complicado que en esta sociedad, que en esta generación, hablemos acerca de Dios, porque las personas están tan hartas de las gentes, de los que dicen seguir a Dios, de los que dicen seguir a Jesús, con dobles vidas, con tantos filtros, con tantas máscaras. Yo, familia, no sé en qué momento llegamos a creer que era más importante lo de afuera que lo de adentro. Y obviamente todo va relacionado. A lo que voy es que necesitamos poner freno, necesitamos aprender a interpretar los silencios de Dios y entender que Dios no quiere que dejemos de intentarlo, entender que Dios tiene un propósito para esas pausas, para esas temporadas donde parece que no sucede absolutamente nada. Y mira, hoy vamos a traer un invitado especial a Fe, Esperanza y Amor. Nos vamos a ir hasta los años 540 aproximadamente antes de Cristo. Vamos a traer un invitado especial que nos va a platicar lo importante de esperar, la importancia de aguantar, la importancia de mantenerse ocupados en las cosas de Dios mientras se termina esa coma. Entonces vamos por favor a Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4. Te platico un poquito del contexto. Si esto fuera un puesto en escena, la temporada, te decía hace unos momentos, es 540 años antes de Cristo. El escenario
Es un escenario catastrófico porque resulta que en este momento Jerusalén acaba de ser literalmente destruido, el templo quemado, las mujeres secuestradas, el lugar totalmente deshecho, hay gente muerta por todos lados, el imperio Babilonia, el gran imperio de Babilonia ha aplastado con puño de hierro todo lo que se conocía como bueno, porque Dios así lo ha permitido. Así que ese es el escenario. Fíjate nada más, estamos empezando en una temática un tanto dura, un tanto complicada, y el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ha pedido que lleven a los jóvenes, a lo mejor, como si fueran sus trofeos, a los jóvenes de la realeza y también de la nobleza, de lo mejor. Fíjate qué características él demandaba para estos jóvenes que eran del pueblo de Israel, que eran del pueblo ahí en Jerusalén. Estos jóvenes los está pidiendo como trofeos y también los está pidiendo como herramientas para poner a trabajar en su nuevo imperio. ¿Cómo tenían que ser? Daniel 1, 3, 4, debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes de Tequisquiap, ¿verdad? Esta es otra. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Fíjate nada más. O sea, no eran cualquier persona que pudieran encontrar allá en la calle. O sea, él quería lo mejor de lo mejor. Y no solamente eso, el rey asignó raciones diarias de comida y también el vino que se servía en su mesa real, y la obligación de estos jóvenes, en los cuales iba Daniel y sus amigos, Daniel y sus 3 amigos, obviamente tenían que obedecer. Daniel significa Dios es mi juez. Y Daniel era un adolescente. Daniel era un muchacho. Daniel evidentemente está atravesando una tormenta en casa, está atravesando una de las peores tempestades que ha ocurrido en su vida, y quiero que vayamos en este momento fincando un camino. Quiero que lo vayas pensando desde esta óptica. Fíjate nada más. Estamos hablando que Daniel significa que Dios es mi juez. Eso quiere decir que los papás de Daniel efectivamente creían en Dios. No era como un asunto lejano a ellos, más bien era una convicción, y dijeron, él, literalmente Daniel, tiene que ser ese recordatorio para nosotros. Daniel creció escuchando acerca del Dios vivo y verdadero. Yo te quiero hacer una pregunta y vamos a desmenuzar un poco esto. ¿Tú crees que Daniel, cuando escuchó que ese gran imperio estaba arrasando absolutamente todo a su paso, que estaba conquistando aquellos pueblos vecinos, ¿tú crees que Daniel no oró? ¿Tú crees que Daniel no le pidió a Dios que ese pueblo malvado, que ese imperio, que en este caso son los antagonistas de este puesto en escena, que ese imperio de Babilonia, ¿tú crees que él no le pidió a Dios que no llegaran a destrozar su pueblo, su casa y su familia? Sería irónico creer que no lo había llegado a pensar. Y después nos vamos en este otro punto. Después viene una oración más. Parece que es un silencio de Dios. ¿Tú crees que Daniel, cuando escucha que están llevándose a las mejores personas, a los mejores muchachos con estas características, que actuaran con sensatez, que fueran jóvenes, que fueran sabios, ¿tú crees que él no platicó con Dios? Y en algún punto le dijo, Señor, líbrame de ellos, ayúdame. ¿Tú crees que no lo hizo? Pues parece que no hay una respuesta, parece que no hay un silencio, porque Daniel ahora es llevado hasta el palacio juntamente con sus amigos, con otros muchachos secuestrados de sus casas, y ahí se encuentra Daniel. Y aquí el punto importante, amigos, Daniel 1:8, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse, para no comer de estos alimentos. Y esto es un punto importante. Es un punto importante porque hoy tú y yo tenemos que decidir no contaminarnos de tantas cosas. Hay cosas que de manera instantánea nos dan satisfacción. Hay cosas que son agradables a la vista,
pero que nos pueden causar un gran problema a largo plazo. Hay cosas que pueden contaminarnos y que seguramente nos están contaminando y que parece que no nos damos cuenta. Parece que lo hemos pasado por alto y parece que seguimos viajando en ese exceso de velocidad y no nos hemos detenido a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Daniel decidió, esa palabra me encanta porque literalmente tiene que ver con un cambio de dirección. Literalmente significa alejarse, significa separar, significa moverse hacia otro punto, decidir y después actuar. No, no vamos a hacer esto. Y sabes, eso, en ese punto podríamos incluso estar hablando que esa no fue una decisión así, al aventón, en el momento, fue una decisión consensuada, fue una decisión que no se gestó en ese lugar, fue una decisión que se gestó años atrás también y pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Le dijo, bueno, nosotros proponemos no comer absolutamente nada de esto, pero nos encantaría que nos dieran algunas verduras, algunas hortalizas, algunas legumbres y con esto, después de 10 días, tú, apenas el jefe, el encargado, tú nos mirarás, harás esa exploración física, revisarás los tegumentos, te darás cuenta si realmente estamos en un estado bueno de nutrición. Y lo asombroso fue que ellos estaban mejor que todas las personas, que todos los otros muchachos, y el día después de 3 largos años de preparación, de estudio, de formación, de una alimentación diferente, de no contaminación respecto a esos otros alimentos, el rey, Daniel 1:20, el rey los interrogó y en todos, no en algunos, en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló, ¿cuántas? 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fíjate cómo hay una cuestión de gratificación, si podemos decirlo así. Es algo impresionante cuando decidimos no contaminarnos de diferentes cosas, cuando decidimos no contaminar nuestra mente de pensamientos negativos, pensamientos que solo nos traen consecuencias negativas también en nuestra familia. Fíjate cómo es la diferencia cuando decidimos no contaminarnos, por ejemplo, de la pornografía, cuando decidimos no contaminarnos de relaciones tóxicas, cuando decidimos no contaminarnos en lugares que no nos llevan a ninguna parte, y ahí hay grandes trofeos también. Ellos fueron hallados 10 veces mejor y más inteligentes que todas las otras personas, que los magos, que los hechiceros y que los otros personajes que se habían estado también esforzando en ser distintos en este aspecto, ¿no? Entonces, hay algo interesante. Ahora vamos a dar un giro así, mira, impresionante, un giro porque en este momento de lo que te acabo de platicar, estoy diciéndote que Daniel era un adolescente, 15, 17 años probablemente, y en aquel punto era Nabucodonosor el rey. Pero ahora ya no es Nabucodonosor el rey, ahora estamos hablando de por lo menos unos 70 años después. El imperio babilonio ya no reina más. Ahora han sido ellos derrocados, aplastados por un imperio nuevo, el imperio persa, y hay un rey llamado Darío. Y Daniel ha hallado gracia delante de Darío, y Daniel, por las grandes cualidades que tenía, no por ser Daniel, sino por lo que Dios había permitido en la vida de Daniel, ha cambiado de una manera impresionante, ha incluso representado, ha interpretado aquellos sueños. Daniel sigue estando ahí. Daniel se ha caracterizado por ser un hombre íntegro y por ser un hombre que confía en Dios a pesar de las tempestades. O sea, Daniel ya no tiene para este punto, para este siguiente capítulo, porque entre Daniel 1 y Daniel 6 hay un lapso de alrededor de 70 años de diferencia, pero para este punto podemos darnos cuenta que ahora no quiero usar esa palabra, pero Daniel, ya de edad avanzada, sigue manteniendo esas convicciones firmes en Dios. Y de hecho, no solamente eso, él acaba de hallar gracia y acaba de ser una persona en un puesto privilegiado para la nueva gobernación. Entonces, y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo
al frente de todo el reino, el rey Darío, porque Darío dice, necesito presidentes municipales, necesito gobernadores, voy a poner a 120 y de estos 120 ocupo 3 administradores. Y Daniel no era ese que llegaba tarde. Daniel no era ese que pedía prestado y nunca pagaba. Daniel no era ese que decía y no cumplía. Daniel no era el que aceptaba sobornos, porque déjame decirte que estos tramposos sátrapas también estaban buscando la manera de ponerle el pie a Daniel, de encontrar algo en lo cual ellos pudieran echarle en cara lo que él hacía mal, pero no, sencillamente no. No pudieron encontrar eso. Entonces eso les generaba estrés. Estaban tan molestos porque dijeron, ahora este santurrón, si podemos decirlo así, ahora nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Nos va a decir cómo tenemos que vivir y probablemente va a ser ahora el nuevo gobernador, ¿no? De todos en todos sentidos, ¿no? Y aquí un punto bien interesante. Resulta que Daniel, lo único de lo que podrían acusarle era de su gran amor que tenía para su Dios, para nuestro Dios. Era lo único. Así que ellos comenzaron a idealizar, a planear un plan así maquiavélico bajo el agua para que incluso no tuviera otra oportunidad, y llegando al lado flaco de aquel rey Darío, que era el ego. Y mira, ellos dijeron, vamos a poner una trampa porque veo que con Daniel no encontramos cosas para acusarle. Entonces comenzaron a hacer una trampa y fíjate cómo llegan aquí hasta bastante poniéndole aquí barberones aquí al rey Darío, ¿no? Que viva para siempre el rey Darío. O sea, llegaron ahí con trompetas, ¿no? Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Qué locura, ¿no? O sea, es un decreto, están llegando por el lado flaco de Darío, están llegando a su gran ego, le están diciendo, sería increíble que por 30 días hiciéramos una fiesta en tu nombre, un mes, en nombre del rey Darío. Y él se le iluminan los ojos, dice, qué buena idea, y se le olvida su mano derecha, el buen Daniel. Siguiente versículo, cuando Daniel se enteró de la publicación del secreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y nunca más volvió a orar porque tenía miedo de lo que le podía pasar. No. ¿Y qué dice aquí? Hasta lo puse por ahí en amarillo fuerte, ¿no? Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Él amaba a Dios. Él entendía que las tempestades, que las luchas terrenales, que los conflictos entre humanos no podían afectar su relación principal, que era su relación con Dios. Él poco le interesó este decreto, poco le importó el simple hecho de escuchar que los iban a arrojar al foso de los leones. Era algo que no le interesaba. Él estaba puesto, bien puesto, en las bases que era una relación significativa con Dios. Él era un hombre íntegro, y la integridad también es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Así que él no le interesó. Él, como lo hacía por costumbre, fue arrodillarse y orar y alabar a Dios. Imagínate la oración: gracias, Señor, porque yo sé que puedo confiar en ti aunque las cosas se pongan complicadas. Yo creo que tendríamos que ser más como Daniel. Tendríamos que orar a Dios y pedirle que nos dé esa fortaleza para mirar los problemas como Él los ve. Porque muchas veces escuchamos que la vida es un problema a resolver, pero Dios nos dice que la vida es su sala de espera, que este mundo es su sala de espera, que un día vamos a pasar al consultorio de ese médico por excelencia, que Él es Él, y la espera habrá terminado. Un día regresaremos a Él, pero la pregunta es, ¿cómo regresaremos a Él?
Entonces, es un tema interesante porque realmente a Daniel no le interesó en lo absoluto que lo arrojaran al foso de los leones, y así fue como ocurrió. Cuando Darío se entera de esto y recuerda que Daniel era un devoto a Dios, que él lo seguía, que él amaba a Dios, dice que Darío se estresó tanto que ni siquiera pudo dormir, que estuvo un día completo buscando la manera incluso de cancelar ese decreto. Lo intentó hacer, ahí lo dice, pero no hubo una respuesta positiva para Darío. Y un gran problema, porque su mano derecha le estaría costando, hablando de Daniel, por su propio egocentrismo y por su propio egoísmo. Así que lo siguiente es un apartado bastante triste. Lo siguiente es un apartado triste porque resulta que van y sacan, yo imagino, sacan a Daniel, golpean la puerta y le dicen: ¡hey! Son órdenes del rey Darío. Lo sacan tal vez arrastrando, no sé cómo lo llevan hasta ese foso de los leones. Lo llevan con una fase de estrés, de incertidumbre, pero él sabe en quién ha confiado. Incertidumbre por lo que está ocurriendo, por cómo lo están llevando. Ellos estaban contentos y parece que la historia de los humanos ha triunfado la maldad. Pero en la historia de Dios, ese silencio, esa pausa es una oportunidad para crecer. Y resulta que tal vez tú has escuchado esta historia. Resulta que al día siguiente el rey Darío se despierta y fíjate lo que dice: tan pronto como amaneció se levantó y fue al foso de los leones. Darío, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Y mira la respuesta de Daniel, es asombrosa. Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran a Daniel del foso, y cuando lo sacaron no tenía ni un solo rasguño. Y después de ello, él hizo un decreto impresionante, este mismo rey. Aquí el decreto: en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Fíjate qué impresionante, cómo las cosas cambian por alguien que decide ser obediente, por alguien que decide ser íntegro. Fíjate cómo este río comienza a llevar esos caudales a tantos lugares por alguien que decide hacer lo correcto, por alguien que decide confiar en Dios. Es impresionante, es impresionante. Y mira, yo quiero decirte dos cosas para terminar en esta noche de fe, esperanza y amor. Número uno, el silencio de Dios es una oportunidad para crecer en nuestra fe. Si Daniel probablemente estuviera aquí, él nos podría decir exactamente lo mismo. Podríamos nosotros creer que es una injusticia, que por qué no hay una respuesta de parte de Dios ante el hecho de Daniel pidiéndole que no llegue ese imperio, que no hay una respuesta cuando Daniel le pide que no lo lleven a él cautivo a ese palacio, que él no quiere estar ahí. Pasan años y si hay alguien que podría quejarse y decir: bueno, yo no confío más en Dios, ese era Daniel. Ese era Daniel, y él no dobla ese brazo, él continúa firme, y él nos podría decir que esos silencios, así como esta pantalla que te estoy poniendo ahí, que parecen esos desiertos, son buenas oportunidades para crecer en nuestra fe, porque ahí es justamente cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos, que solo podemos si Dios va tomado de nuestra mano, porque desde la perspectiva de Dios, la angustia y el dolor pueden llegar a ser una oportunidad para acercarnos a Él. ¿Nos duele? Sí nos duele. ¿Es complicado? Sí es complicado. Pero Dios nos invita a cambiar nuestra óptica, a cambiar nuestro enfoque, a no pensar en lo que está aquí, a pensar en lo que realmente vale la pena, que es lo de allá arriba, y entender que Él no nos ha abandonado, que Él está con nosotros cuando somos cautivos por malos hábitos, cuando somos cautivos por un ambiente complicado, por un ambiente tóxico, que Él está con nosotros cuando nos llevan al foso de los leones, que Él está con nosotros cuando salimos del foso de los leones, y nos invita a que por favor estemos entendiendo
que los silencios también tienen un propósito de crecimiento. Y número dos es que sin importar la prueba, tú y yo necesitamos confiar en Dios hasta el final. Y quise agregar hasta el final porque no se refiere hasta que las cosas sucedan como yo espero, porque el hecho es aguantar, es permanecer. Vamos a lograr más cosas por estar, por ayudar, por creer, por confiar, por buscar que las cosas cambien y no por solo quejarnos, no por solo mirar todo lo mal que está la sociedad, sino por ser un agente de cambio en esto que Dios está permitiendo. Recién platicaba con alguien en esta semana que me contaba una serie de eventos muy desafortunados, de enfermedad, de incertidumbre, de miedo. Y yo creo que el asunto detrás de todo esto que nos hace que salgamos incluso de nuestra zona de comodidad, el hecho es que tal vez necesitamos confiar más en Dios. Y de veras confiar en Dios. No hablo de ahorita sí y mañana no. Es el hecho de depender de Él. Aunque no veamos el siguiente escalón. Es complicado, sí, pero si nosotros viéramos a Dios aquí, si nosotros lo pudiéramos mirar, entonces, ¿cuál sería la razón de la fe? Porque Dios está con nosotros cuando subimos a la barca y Dios no se baja. Aunque nosotros creamos que Él se está bajando, Dios no se baja de la barca. Dios quiere que confiemos en Él y Dios quiere que entendamos que cuando aparentemente hay un silencio, Él quiere que cambiemos, quiere que moldemos nuestra estructura, quiere que seamos diferentes, que no nos contaminemos de esa comida del Rey, que busquemos las cosas que realmente importan. Y mira, quiero decirte una cosa que también se me hizo muy interesante, que también leí en esta semanita. Cuando tú compras una botella de agua en, pensémoslo así, el supermercado, esa botella de agua te cuesta probablemente 10, 12 pesos, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante de lujo, de ese favorito que tanto te encanta, a un hotel, vaya, hermoso, ¿no? Esa misma botella de agua tal vez te cuesta entre 40, 50 pesos. Pero cuando tú vas a un aeropuerto o incluso estás ahí en el mismo avión, esa misma botella de agua te llega a costar alrededor de unos 60, 80 pesos incluso, ¿no? Cambia la botella de agua, cambia el contenido, cambia la composición, no. Lo que cambia es el lugar. Y yo creo que lo valiosos que somos depende del lugar en donde nos encontramos. Y el lugar en donde más valiosos podemos nosotros ser es entre los brazos de Dios, que es nuestro Padre, que si tú le has pedido a Él que entre tu corazón, puedes decir: Padre, gracias porque estás aquí conmigo. Y si no, es una oportunidad de entender que Él nos ama tanto que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que nosotros tengamos una segunda oportunidad. Y es allí realmente donde encontramos el único y verdadero valor. Porque es impresionante, te decía al principio, que a nosotros los seres humanos nos encanta hacer la vida complicada, nos fascina que las cosas sean así, y de repente nace alguien y no, ese como que no está tan bonito. Y de repente en la primaria nos encanta que nos comparen con otras personas y ya están los regímenes de tales formas y si no eres así no encajas. Y yo digo, es como si le estuviéramos diciendo a Dios que nosotros sabemos hacer las cosas mejores que Él, clasificar mejores que Él, pero cuando Dios nos mira, ve una obra de arte porque somos hechos a su imagen y a su semejanza, hablando de ese intelecto, de esa voluntad, pero a nosotros nos encanta compararnos con otras personas. Y Dios no quiere que vivamos en esas comparaciones. Dios quiere que entendamos que tenemos un alto valor, un valor incalculable cuando estamos entre sus brazos, que somos amados, que tenemos un propósito, que tenemos una vida nueva, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, cosas impresionantes que pueden ser la gran diferencia en nuestras vidas. Así que, sin importar la prueba, tú y yo necesitamos confiar en Dios. Tú y yo necesitamos aprender a interpretar esos silencios y, por supuesto, entender que nuestro valor depende no por lo externo, sino por quien vive en nuestros corazones. Familia,
Gracias por estar aquí en Fe, Esperanza de Amor. Gracias por acompañarnos en medio de esta travesía, en medio de este recorrido de hace 500 años atrás, en donde hoy trajimos a Daniel para que nos platicara un poco acerca de aprender a vivir entre las fauces de los leones, de cómo controlar ese espacio, de cómo más bien nosotros controlar nuestras reacciones. Y creo que es una gran oportunidad para seguir nosotros en este compromiso, porque ya empezó. Ya empezó el 2024, este mes de enero se está yendo de volada. ¿Cómo vamos con esos propósitos? ¿Cómo vamos con esas metas? Y es una gran oportunidad para no dejar de crecer, para no dejar de crecer, para no dejar de buscarle a Él. Y esa buena oportunidad sería que nos acompañaras, por supuesto, en cada una de estas actividades que tenemos en los servicios, por ejemplo, de los días domingo que tenemos en Conexión Vida Celaya.